Aquel 8 de abril vemos desde los balcones del Hotel Palestina cómo dos blindados Abrams norteamericanos están ya encima de uno de los puentes sobre el río Tigris. Yo recuerdo que estábamos revisando unas imágenes de lo que habíamos grabado a lo largo de la mañana cuando sonó el impacto de ese obús. Por eso nos sorprendió tanto y de hecho pensamos en primer momento que había sido un ataque iraquí, porque no nos entraba en la cabeza que los norteamericanos que nos habían estado viendo, que además sabían que allí lo que había era periodistas occidentales, podían atacar el centro de prensa internacional. Salimos al pasillo, vimos un par de compañeros de Reuters con la cara ensangrentada que salían corriendo y inmediatamente fuimos al interior de la habitación donde estaban otros compañeros de Reuters heridos y lamentablemente ya estaba Taras Prouchuk en aquel momento inconsciente al lado de su cámara, reventada la ventana y empezamos a intentar evacuarlos lo antes posible. En ese momento es cuando me contaron que habían herido a José y que se lo habían llevado a un hospital, con lo cual lo que hicimos es ir inmediatamente al hospital para ver cómo iba. Entre que había perdido mucha sangre y que probablemente el impacto del obús también le había producido algún tipo de traumatismo en la cabeza, pues lamentablemente al final falleció. El recuerdo de aquel día está nítidamente grabado en la retina de Carlos. Entonces no sabía que aquella experiencia marcaría su vida profesional y personal con una fuerte impronta reivindicativa. Nos sentimos indignados porque, primero por la mentira, pero segundo porque encima nos intentaron tomar por tontos. Fueron cambiando, como lo hacen siempre los mentirosos, fueron cambiando de versión. Primero dijeron que habían visto francotiradores armados en la parte baja del hotel. Luego, cuando los periodistas les preguntaron y si estaban en la parte baja, ¿por qué dispararon a los pisos superiores? Corrigieron la versión y dijeron que los francotiradores estaban en los pisos superiores. Cuando todos los periodistas que estábamos en el Palestina dijimos eso no es cierto, no ha habido ningún disparo, aquí no había francotiradores, ya se inventaron la última teoría, que es la que han mantenido hasta ahora, de que había alguien con prismáticos mirando y que era el que estaba delatando su posición. Mentira, mentira, mentira. Lo único que hacían era intentar cubrirse las espaldas. Realmente lo que hicieron los norteamericanos aquella mañana del 8 de abril fue bombardear los 3 lugares en los que había televisiones emitiendo en directo: Al Jazeera, Abu Dhabi y el Hotel Palestina, donde Reuters estaba en aquel momento emitiendo en directo. Si nos matan en un fuego cruzado, si pisamos una mina, pues lloraremos mucho, pero será una parte del riesgo que asumimos cuando vamos a un lugar en conflicto. Pero lo que no es en ningún caso asumible es que te asesinen disparando contra el Centro de Prensa Internacional, que está protegido por la Convención de Ginebra. Y eso es lo que llevamos reclamando desde el principio, que no puede ser lo que ha ocurrido en Irak, que no puede ser que humillaran a prisioneros en Abu Ghraib y que al final nadie pagara por ello, que no puede ser que asesinaran civiles y que nadie pagara por ello, y que no puede ser que asesinaran periodistas sabiendo que iban a asesinar periodistas y que nadie paga por ello. Es una lucha realmente contra la impunidad, la lucha de la familia Couso y la lucha de los periodistas que nos metimos en ella. Es una batalla para conseguir mantener el derecho a la libertad de información, para conseguir que allá donde es el momento más crítico de la vida, de la historia, que son las guerras, pueda haber prensa independiente que informe con unas mínimas garantías. Javier es el mediano de los 5 hermanos Couso. Operador de cámara, como lo fue José, ha protagonizado, junto a toda su familia, una batalla titánica para que el asesinato de su hermano no caiga en el olvido jurídico. Una lucha que ya dura 10 años. Es un balance positivo, un poco agridulce por el camino, que ha sido muy complicado, pero lo dulce es que el caso sigue abierto. A pesar de tener enfrente a Estados Unidos con todo su poder y a los gobiernos españoles, indistintamente del Partido Popular o del Partido Socialista, en contra, conspirando abiertamente, pues el Tribunal Supremo ha consolidado un caso que es el único que hay abierto en el mundo contra militares estadounidenses por un delito de crimen de guerra. El papel del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha resultado clave. De él emana la imputación de los 3 militares de la cadena de mando implicados en el asesinato de José. Y también él es el precursor de una comisión judicial que en 2011 se desplazó a Irak para realizar comprobaciones oculares. Todo en búsqueda de la verdad. La conclusión que llega el juez Santiago Pedraz es que se ataca a las 3 señales en directo: Al Jazeera, Abu Dhabi y Reuters, que era la que estaba encima de mi hermano. Por eso él concluyó que hubo una decisión deliberada de acabar con las señales en directo, aterrorizar a la prensa e impedir su trabajo. No es porque sea mi hermano ni por nada, él ha visto claro que indicios de
delito y de un crimen de guerra, que es algo muy grave, y entonces pues ha tirado para adelante sin amedrentarse, cosa que se le agradece, la verdad. Los impedimentos han sido muchos. Las trabas de la Fiscalía General del Estado, produciendo el cierre de la causa en 2 ocasiones, la negación de la Interpol, la mayor organización de policía internacional, a cursar la orden de búsqueda, captura y detención internacional de los 3 militares imputados. La persona que ahora comanda Interpol, que es antiguo ministro de Economía, secretario del Tesoro estadounidense, ha cambiado los estatutos para no cumplir la orden de Santiago Pedraz, algo que es terrible, que ahora estamos intentando corregir. Y la evidencia, plasmada en los papeles del polémico caso Wikileaks en diciembre de 2010, de que el gobierno español había cedido a las presiones del norteamericano para que dejase de investigar el caso Couso. Nos demostró la absoluta bajeza de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, el ministro de Justicia, López Aguilar, ministro de Exteriores, Moratinos, el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, fiscal de la Audiencia Nacional, Mayor Zaragoza, yendo a la embajada de un país extranjero a conspirar con ellos para evitar que se investigara lo que le había pasado a un ciudadano español, lo cual es algo que yo incluso en otros tiempos se hubiera considerado de alta traición. Le daría muchos calificativos: servilismo, paletismo, ignorancia, acomplejamiento, estupidez y traición y repugnancia de una gente que va de patriota y deberían de tener la nacionalidad estadounidense. Pero ante las dificultades se ha sobrepuesto el empeño de una familia que ha conseguido que el caso de su hijo y hermano nunca pueda cerrarse. Este caso va a seguir abierto hasta que esta gente se muera, ¿no? Y eso es un triunfo. Quizá no los podamos traer a juzgar, pero por lo menos ellos se saben señalados como criminales de guerra, y eso para un militar o para exmilitares, como son 2 de ellos, ya les va a pesar toda la vida. ¡Injusticia! ¡Investigación! Esta imagen se repite todos los años desde hace 10. Gracias por estar un año más con nosotros en la lucha de José Couso, porque vosotros sois parte de esa lucha. Son 10 años en los que hemos conseguido muchas cosas. Somos esa representación de David contra Goliat. Frente a la Embajada de Estados Unidos, familia y todos los que apoyan el caso Couso siguen pidiendo una respuesta que nunca llega. Yo me siento muy cansada. A mí no me gustaría dejar el venir a la embajada y pedirles justicia a estos que están ahí enfrente, porque eso sería que han reconocido que han atacado a la prensa libre, a la prensa que ellos no controlaban. Quiero que me expliquen el por qué dispararon ese día contra la prensa que ellos no controlaban. Ojalá no llegue mi muerte sin ver sentados en un banquillo a los 3 militares que dispararon contra mi hijo. La reivindicación siempre se acompaña con música, como le hubiera gustado a José, y con las intervenciones de compañeros que, como Olga Rodríguez, recuerdan que aquel 8 de abril, además de volver a nacer, comenzaron su batalla contra la impunidad. Porque en la reivindicación de la memoria, en la reivindicación de ese pasado que es mucho más reciente de lo que pensamos, ya se conquista un espacio de justicia. Y eso es lo que estamos haciendo aquí hoy, conquistar un espacio de justicia que nos niegan. Un espacio de justicia que con la lucha conjunta es cada vez más amplio. Hay que tener en cuenta que por primera vez en la historia se ha emitido 2 órdenes de búsqueda y captura contra militares pertenecientes al ejército estadounidense por un ataque contra la prensa, un ataque que violó todas las leyes internacionales. Ha habido esa orden de búsqueda y captura, se trasladó a la Interpol y el caso sigue abierto 10 años después. Esto ya de por sí es una victoria que sienta un precedente. Hay que tener en cuenta que la justicia es ejemplarizante. Y aunque no consigamos esa justicia absoluta que perseguimos, ha quedado muy claro que los periodistas no nos vamos a callar ante los crímenes de guerra y ante los ataques a la prensa y a los civiles en las guerras. Cámaras al suelo para homenajear a Couso y para recordar que pudo haber sido cualquiera. Sí, cualquiera. Había mucha gente allí, vamos, ahí éramos 4 cámaras y nos libramos 2. Un mexicano que se libró, pues se le acabó la cinta, se metió a la habitación. Y ondeando a escasos metros, la bandera del país que niega su colaboración para que se haga justicia. Esa bandera no es la nuestra, pero estos políticos lo que son servidores, como si fueran una colonia o un protectorado de Estados Unidos. Y luego nos vienen dando lecciones de patriotas. José Couso
vuelve a estar aquí gracias a vosotros. Seguiremos luchando. Hoy se cumplen 10 años del asesinato de José Couso en Irak. Hace 10 años también que su familia, amigos, compañeros y toda la gente que apoya su causa se reúne aquí, frente a la Embajada de Estados Unidos, con un único objetivo: reivindicar que la investigación continúe y que se haga justicia. Son 10 años sin Couso, pero hoy más que nunca la unión de la gente ha hecho que también sean 10 años con él.